Muy bien, pues vamos a iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, papá. Te bendecimos, te adoramos, Padre, te honramos, Señor. Y hoy queremos conocer un poco más, Señor, acerca de ti, Señor, y de cómo tú te has manifestado, Señor, a lo largo de la Biblia, Señor, a lo largo de la humanidad, Señor, desde el Antiguo Testamento, desde el inicio del Génesis hasta el final de la Biblia, Señor. Cómo te has manifestado con algunos nombres, Padre, y queremos, Señor, saberlos, queremos experimentarlos, papá, queremos vivirlos, Señor, pero sobre todo queremos conocerte más, Señor, a ti de cerca, de fondo, Padre, para poder experimentar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Padre, y quita todo aquello que impida, Señor, el que tú y yo podamos, Señor, experimentar, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, papá. Entonces, vamos a iniciar esta serie. Es importantísimo que no faltes, que estés aquí, para que no te pierdas, ningún domingo y puedas tener, si en dado caso pudieras perderte algo, pues conéctate desde casa, desde el trabajo, donde estés, para que no se te quede ese pedacito del disco de nuestra mente vacío, ¿verdad? Sobre esta información de parte de Dios. Bueno, pues empezamos con los nombres, son importantes. Los nombres son muy importantes, ya sea el nombre de una persona, ya sea el nombre de una ciudad, ya sea el nombre que le pongamos a algo. Los nombres son muy importantes y dicen mucho de la persona que lo lleva o la ciudad que lo lleva. Entonces, por ejemplo, una de las ciudades que conocemos nada más así de oídas o de vista por televisión es la ciudad de Filadelfia. ¿Alguien sabe lo que significa la ciudad de Filadelfia? Si han escuchado, ¿verdad? La ciudad de Filadelfia es el quesito Filadelfia, ¿verdad? Más cremoso. La ciudad de Filadelfia significa la ciudad de la hermandad. Eso es lo que significa, ¿verdad? De la hermandad. O sea, esta ciudad se fundó con este nombre para que todo aquel que escuchara de ella fuera atractiva y pudiera visitarla y quedarse ahí, de que iba a ser bien recibido, bien acogido. Ahora, por ejemplo, la ciudad que viene en la Biblia, Jerusalén. ¿Alguien sabe lo que significa Jerusalén? Muy bien, ok, muy mal, pero muy bien, muy bien en el sentido de que va a ser de información para ti esto. Jerusalén significa la ciudad de ¿qué, Oscar? La ciudad de la paz, ¿verdad? Una ciudad pacífica, entonces ahí hay paz. Eso es el significado de Jerusalén, la ciudad de la paz. Ahora, no necesariamente el significado de un nombre quiere decir que eso sea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita la ciudad de Filadelfia no creo que sea la ciudad de la hermandad, ¿verdad? Y ahorita, si todos escuchan las noticias desde hace muchos años, la ciudad de Jerusalén, pues no hay paz, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el nombre que se le ponga a algo significa que eso es lo que va a ser esa ciudad, ¿verdad? O esa persona. Y de la misma manera, los nombres de las personas nos pueden ofrecer información sobre quién son o su identidad. De la misma manera, los nombres nos pueden ofrecer información sobre su identidad o quiénes son. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una mujer se une a su esposo, la mujer dice la ley que se tiene que quitar su apellido y luego se le agrega ¿qué? El de su esposo, ¿verdad? Entonces, si ahora, por ejemplo, ese ejemplo luego no. Entonces, si alguien deja su apellido, ¿verdad? De casa de su padre y agrega, ¿por qué? Porque ahora, ¿quién es su padre? Homero, ¿verdad? Entonces, deja el padre que tenía en su casa y se agrega y deja la custodia de su papá y viene y se pone bajo mi custodia. Es por eso que en Estados Unidos se ha hecho eso o se hace eso. De la misma manera, un
algunos niños que se adoptan, si alguien no puede tener hijos o tiene hijos y quiere más hijos, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que haces? Vas, adoptas a los niños y ¿qué es lo que les das? Les das tu apellido e inmediatamente cambias la identidad del muchacho en el sentido de que ya no va a usar su apellido original, sino el que tú le vas a dar, y ahora le vas a dar un montón de recursos, de a lo mejor principios y valores con los que tú has venido caminando, y cambias totalmente la identidad de esos niños. Amén. Traía un ejemplo más. Entonces, solo que el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy, pues vemos que las personas o la gente no pone mucho énfasis en el significado del nombre, lo que significa el nombre, sino cómo se escucha ese nombre. Por ejemplo, anoche estaba pensando los nombres para no poner uno y vino a la mente luego uno de aquí. Dije, no, quítalo, ese no. Entonces, muchas veces ponemos el que se oye bonito. Díganme un nombre que se oiga bonito. Yadier. ¿Conoces el significado de tu nombre, Yadier? De Yadier no, ok, muy bien. Pero se oye bien chido, ¿no? Yadier, o sea, ¿qué onda con ese nombre? O sea, se oye chidísimo, pero el significado. Entonces, la gente o las personas ya ahorita en la actualidad se van por poner un nombre bonito. Britney. No hay nadie aquí, Britney, ¿verdad? Entonces, otro nombre chido, a ver, que se oye bonito. Scott, ¿verdad? Y somos mexicanos y a veces no sabemos ni pronunciar el nombre, ¿verdad? Pero es que es muy famoso y le ponemos ese nombre al niño, ¿verdad? Es una moda que hay, de repente hay en 5 años salieron 3,000, ¿cómo? Justin. Entonces, escogemos el nombre por lo mejor que se escucha antes que por su significado. Y después cuando el niño va creciendo, deja de ser amamantado y a lo mejor ya va caminando o a lo mejor hace muchos pucheros y empieza la gente y sobre todo la familia cercana son los que empiezan a poner apodos, ¿verdad? ¿Alguien de aquí tiene un apodo? Entonces, yo creo que a todos, a la mayoría nos bautizaron, ¿verdad? Desde chiquitos con un apodo y no nos llamaban por mi nombre. En la casa, por parte de mi mamá, jamás me llamaron por mi nombre. Me tenían un apodo. Todavía, si me ven hasta ahorita, me llaman por el apodo. No lo voy a decir, ¿verdad? No se crean. Pero sí, o sea, te llaman por un apodo. Entonces, por ejemplo, yo ahora que, digo, siempre lo he conocido, pero ahora con lo del último negocio he conocido unos apodos muy originales, ¿verdad? Me dice Cindy, no puede ser, dice, ¿por qué? Entonces, le pusieron Juan al muchacho, pero le dicen, no, bueno, no, sí, Juan, de tal, así, ok, muy bien, está bien. Pero me dicen el bombero. O sea, ¿cómo te llamas Juan? Pero ¿te gusta que te digan Juan o el bombero? No, el bombero, dice, me gusta que me digan el bombero. Y luego le pregunto a alguien más, oye, ¿por qué le dicen el bombero? Dice, pues porque siempre la anda regando, ¿va? No, o porque trabaja en una estación de bomberos, ¿verdad? Esa es la otra. Pero no tenía nada que ver con los bomberos, ¿verdad? O sea, siempre le andaba regando por ahí. Y luego me topé con otro. Una vez un chofer me recomendó a uno. Ojalá y no lo esté viendo, ¿verdad? El Facebook. Y me dice, oiga, pues le voy a recomendar Y luego me dice, no, dice, no, está peor que yo, me dice. Le digo, caray, le digo, no, le digo, eso es insuperable, le digo. O sea, realmente, dice, no, y se ríe. Entonces dice, no, imagínese, le dicen la gasolina. Y luego le digo, ¿por qué? Dice, no, porque con cualquier chispa enciende, dice, se enciende.
Entonces, imagínate, o sea, con nombres normales que les pusieron desde toda la vida y viene alguien y te caracteriza y te estudia y te dice, la gasolina, esta es la gasolina. ¿Por qué? Porque cada día tiene más cara, ¿verdad? Porque cada día está más cara. Esa es otra, o sea, tienes más frente, tienes más cara. Entonces, como la gasolina todos los días está más cara, pues dice, no, le dice, ¿por qué? Porque todos los días tiene, o sea, tiene más cara, o sea, la gasolina sube de precio. Entonces, esto es verídico, es real. Y por ejemplo, otro que conocíamos, no puedo decir cómo se llamaba, pero le dicen, el feo. Pues sí está feo, ¿verdad? Pero le dicen el feo por maloso. O sea, le digo, wow, le digo, qué increíble. O sea, cómo la gente sí sabe, ¿verdad? Te estudia y te dice, este así, este así. Otros les dicen el chulo, a otro el hermoso, a otro así. Pero la gente identifica, ¿verdad? A las personas. Entonces, hubo una vez que conocí a una persona yo, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Arturo, o me llamo tal persona, muy bien. Dice, mucho gusto, dice, pero me dicen el mago. Le digo, el mago, ¿por qué? Dice, porque desaparezco cualquier cosa, dice. Cualquier cosa que quieras cruzar, dice, yo la desaparezco, así de esas, o sea, imagínate, o sea. Entonces, muchas veces nos ponen ese nombre que a lo mejor nos va a identificar. Vamos a decirle a mamá, poniéndose días, noches. Nosotros con algunos de nuestros niños nos tardamos meses en escoger los nombres. Y luego para que alguien venga y te bautice y te diga, ¡zas! Y lo peor de todo es que va alineado. O sea, ese apodo va alineado a la característica o a la identidad que tiene esa persona. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer los nombres y los significados. Ahora, si a mí me dicen el feo, ¿verdad? Si me dicen el mago por esto, oyes, cambia mi identidad. ¿Para qué? Para que pueda cambiar mi nombre y cómo me identifiquen las personas. Pero qué triste es que te identifiquen con un apodo equivocado, ¿verdad? Entonces, los nombres son tan poderosos que los papás a veces evitan ponerles algún tipo de nombres a sus niños. ¿Qué tipo de nombres no te gustaría ponerle a tu niño, a tu hijo? Rodolfo un reno. ¿Quién más? Otro nombre que no te gustaría tener para tu hijo. Nada más, por favor, te pido que no esté aquí ese nombre, ¿verdad? Pero Caín, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ¿habrá algún Caín por ahí? A lo mejor con nombre no, pero con otro nombre ahí el apodo sí existe. Entonces, por ejemplo, ¿quién podría ponerle a su hijo Adolfo Hitler? Absolutamente nadie, en verdad. ¿Por qué? Porque este hombre fue nefasto totalmente, o sea, fue un hombre malo. Hay otro hombre en el país, en Estados Unidos, que también nadie quiere poner este nombre, y este nombre es Benedict Arnold. Benedict Arnold, yo no lo conocía hasta que anoche apareció por ahí, ¿verdad? En mis apuntes. Pero este hombre traicionó al ejército de los Estados Unidos. Lo habían puesto en una posición de poder y de autoridad y se pasó al otro bando. Entonces, imagínate. Entonces, ahorita él es uno de los nombres que jamás, o sea, que hasta ahí cortaron y ya no volvieron a existir. ¿Por qué? Porque la gente se avergüenza. Imagínate ponerle a tu hijo y que le den carrilla en algún lado. Y es Hitler, ajá, y todo, y empezar a hacerle señas, pues está difícil. Ahora, y aunque alguien tenga un nombre como estos, puede carecer de la cualidad asociada con este. O sea, no importa cuál nombre tengas, pero si tienes un nombre que sea sano, que sea bueno, no necesariamente tiene que cumplir con la cualidad que lleva ese nombre. Imagínate todos aquellos que quisieron cambiar el rumbo. Ahora, todos nosotros que le pusimos, por ejemplo, a nuestros hijos, pues ustedes saben que los tres tienen nombres bíblicos, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que van a ser igual que los de la Biblia. Pero si alineamos y ellos toman ese nombre como identidad, pudiera ser que tuvieran esas características.
Pero imagínate las personas que a lo mejor no conocen a Dios y que en algún momento de su vida, pues vamos a decir, cuando la era de Michael Jordan, tuve a un hijo y le puse Jordan por Michael Jordan. ¿Por qué? Porque quiero que él sea basquetbolista. ¿Tú crees que va a ser basquetbolista ese muchacho, ese niño? Pues hay una posibilidad del 0.0001% a que lo llegara a hacer. Pero, por ejemplo, alguien que a lo mejor batalla con finanzas, con economía, y cuando él con mucho esfuerzo y todo sacrificio tiene a su hijo y dice, no, pues yo quiero que mi hijo siempre sea próspero, que mi hijo sea millonario, que tenga muchos negocios, y le voy a poner Slim o Charlie, ¿verdad? Charlie Slim, para que no sea Carlos Slim, y que él cuando sea grande pues tenga las cosas que este hombre tiene. Pues definitivamente no va a suceder. Porque el que nosotros pongamos un nombre, aunque son importantes, no significa que por solamente poner el nombre a una persona va a ser como lo es aquel, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar y digo, tantos nombres de artistas puestos en los hijos de mucha gente que no tiene nada que ver. O sea, que ni siquiera nos ponemos a investigar qué significa Britney, qué significa Michael, qué significa Carlos Slim, qué significa Donald Trump, qué significa todas aquellas personas de Microsoft, ¿cómo se llama de Microsoft? Bill Gates, Steve Jobs. O sea, imagínate qué significados tienen. Pero muchas veces el mundo, la sociedad, todo lo que se ve son un recurso para todas aquellas personas que no tenemos el conocimiento, que no tienen el conocimiento de Dios para poder hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, el llevar el nombre de una persona reconocida o famosa o de impacto no transmite el valor o las cualidades de tal persona. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Entonces, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, demuestra el poder de un nombre. Y muchos de los casos tiene que ver con los nombres de Dios. Y nos revela muchos de sus nombres para que tengamos idea de quién es Él. O sea, Dios nos revela desde el principio hasta el fin de la Biblia. Mira, yo soy yo soy Shalom. No voy a decir ahorita nombres, o sea, explicar nombres, porque la próxima semana vamos a verlos y la otra. Pero Dios quiere que lo conozcamos a través de nombres, y no necesariamente son todos los nombres que hay, o no podemos englobar a Dios en un solo nombre. Sería imposible eso, decir a Dios como un solo, o sea, que Dios tiene un solo nombre. Por eso es que Dios se identifica con varios nombres. Yo creo que al menos aquí ya deben de conocer algunos. Uno de los nombres de Dios, ¿cuál sería? Yahvé. ¿Cuál otro? ¿Perdón? Jireh, Jehová Jireh, Elohim, Shaddai, Nisi. Muy bien. Ah, qué bien, muchacho. Muy bien, ese batallo para pronunciarlo, pero muy bien, Marisol. Muy bien. Entonces, un nombre por sí solo no puede representar plenamente la majestad y poder de Dios. Un nombre solo no puede decirnos completamente todo lo que necesitamos saber de Dios. Él desea que todos lo conozcamos. Y cuando entendemos y experimentamos la profundidad de Dios, su bondad y su poder, es cuando nuestros corazones se abren a este entendimiento. Y muchas veces yo es cuando me pongo a pensar, digo, ¿por qué a veces la gente no adoramos o no alabamos de la manera correcta? Porque no conocemos a Dios. No conocemos su bondad, no conocemos su poder, no conocemos sus características. Y decimos, pues, ¿qué tiene que ver yo? Pero todos aquellos que hemos experimentado su bondad, su poder, su magnificencia,
es donde dices tú, yo me rindo a ti, Señor. Yo abro mi corazón a lo que tú necesites hacer en mi vida, porque ya te he experimentado y a lo mejor no lo hemos experimentado en todo, pero en algunas áreas de nuestra vida Dios ha estado presente y es donde nos rendimos y podemos adorarlo con nuestro corazón sincero, abierto. Entonces, es muy importante que conozcamos los nombres de Dios para que comprendamos y apliquemos la fortaleza, la victoria que proceden de su misma naturaleza. ¿Para qué? Para que apliquemos ¿qué? La fortaleza y la victoria de su misma naturaleza, para que la apliquemos en nuestras vidas. Pero si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces Dios tiene un nombre para satisfacer las necesidades diferentes de cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso? Sí, Dios tiene un nombre para satisfacer en cada área, en cada situación, en cada circunstancia difícil de nuestras vidas. Entonces, si yo veo a Gonzalo y Gonzalo tuvo una situación delicada de su corazón hace algún tiempo, entonces Gonzalo lo conoce como ¿quién? Como su sanador, ¿verdad? Dios. Entonces, platicando yo con Marisol estos días y la semana pasada, o sea, dice que ha habido un milagro en su vida y ha cambiado su salud increíblemente más. O sea, Marisol la ha experimentado como su sanador. Si yo hace algunos años, y no estoy diciendo que ahora no lo esté experimentando, vamos de menos a más, pero si había en mí situaciones delicadas de finanzas y de pobreza, yo lo he experimentado como mi proveedor. Ese es otro nombre de Dios, y aunque no te estoy dando los nombres en original, que los vamos a ver en las próximas semanas, pero esto es lo que cada uno de nosotros debemos de experimentar y conocer de Dios para poder vivirlo. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la paz de Dios? Entonces, ¿cómo es posible que podamos vivir estas cosas que nos han sucedido y todo, digamos, todo está bien? Aunque hay tristeza en nosotros, también hay alegría y hay gozo, porque sabemos que todo está bien. Y las personas que ya no están con nosotros, ahora están con Él. Tú dices, no, no puede ser, estás loco. No, no es que estemos locos, es que conocemos al Dios de la paz en nuestras vidas. Que fue lo que nos pasó a nosotros, a Cindy y a mí, con Débora hace 11 años en Torreón, que se ahogó la niña y todos los que estaban ahí acompañándonos, que no conocían a Dios, gritando, llorando en un mar de llanto, y una señora arrancándose los cabellos, la otra tirada allá, o sea. Y yo no digo que a lo mejor o sea, lo que estoy diciendo es que a lo mejor nosotros para ese momento habíamos sido preparados años y años para ese momento. Pero Él fue lo que necesitábamos en ese momento. Pudimos tomar el recurso para que Él fuera nuestro proveedor en todos los sentidos. En paz, en tranquilidad, en esperanza, en fe, en poder. Pero si no lo conocemos, ese mismo día escuchamos en otra parte ahí cercana, en una alberca, que un niño se había ahogado de 5 años. Pero no sé cómo estuvo la situación, no sé lo que pasó, pero imagínate que nomás, no, se ahogó, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando Dios pidió a Moisés que guiara a los israelitas, sacándolos de una situación difícil y angustiosa, capacitó a Moisés revelándole uno de sus nombres. Y aquí vamos a ver uno de sus nombres. Moisés sabía que no podía presentarse él con solamente su identidad. A lo mejor Moisés era el mejor guerrero que había producido Egipto.
A lo mejor Moisés había sido el mejor estudiante que había sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque a ellos y a su hermano de él, ¿verdad? Que habían crecido juntos, los tenían en las mejores escuelas, en los mejores estudios, las mejores batallas, sabían pelear con cualquier arma. Pudiera decir Moisés, yo sé dirigir un ejército. Entonces cuando Dios le pide, ve y saca a mi pueblo de Egipto, Moisés reconoció que todo lo que él era no era suficiente para ir delante de Faraón y exigirle que su pueblo fuera liberado. Entonces Moisés, muy inteligente, dice, no, pues yo quién soy para ir para allá, si ni siquiera puedo hablar bien, ni siquiera me desenvuelvo bien para poder yo irle a pedir estas cosas que tú quieres. Entonces capacitó a Moisés revelándole uno de sus nombres. Y como te digo, Moisés sabía que no podía presentarse ante los israelitas con la autoridad sola de su propio nombre, de Moisés. Moisés, ¿quién eres tú? Me imagino que había más gente capacitada dentro de ese pueblo para poder liderar a los israelitas. Jefes de las tribus que se conocían, que le tenían la confianza, que sabían cómo era ellos. Moisés no había crecido junto con ellos. Él iba a ir a presentarse, era un desconocido delante de los israelitas y de Faraón. Dijo Moisés en Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? O sea, el nombre de Dios, ¿qué les responderé? Dijo Moisés. Entonces Moisés tenía que saber el nombre de Dios, sabía que la autoridad y el poder de Dios estaban ligados al nombre de Dios. Tenemos que recordar que en aquellos tiempos no conocían como un nombre a Dios. Y en ese momento fue cuando Dios le reveló uno de los grandes nombres y respondió a Moisés, diles así, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Yo soy. Imagínate qué tremenda revelación, ¿verdad? Yo soy. Yo soy el que soy. ¿Quién eres tú? Pues soy yo. Pues sí, pero ¿qué onda contigo? Entonces Dios, el gran yo soy, se manifestó en Egipto para traer libertad a los cautivos y vencer a los enemigos que no querían que el pueblo de Dios alcanzara la libertad, que no querían que llegaran a un propósito y un destino, que no querían que fueran al desierto ¿a qué? A adorar y alabar. Y aunque la realidad era que iban a ir hasta la tierra de Egipto, o sea, solo era el pase de salida. Pero dijo el faraón, dijo, no van a salir, no van a salir. Entonces no es bueno solo aprender a mencionar los nombres de Dios, sino que comprendamos a fondo la naturaleza en cada uno de ellos. Y cuando identifiques y comprendamos qué nombre se relaciona con nuestra situación, entonces Dios será lo que necesitamos en ese momento para cada uno de nosotros. No podemos solamente decir Dios cuando no tenemos noción de qué es Dios. Hay un salmo, el Salmo 8, y dice, y empieza con una frase muy conocida por todos nosotros, yo creo. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, David no está diciendo simple y sencillamente que conoce su nombre. Más bien dice, tu nombre es excelente, es glorioso tu nombre. Y glorioso significa que está lleno de esplendor y de magnificencia. O sea, cuán glorioso es su nombre. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos orado a Dios
Y empezamos, porque todos tenemos el Padre Nuestro como una guía para orar, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, guíame en esta oración. ¿Cómo le hago para poder, Padre Nuestro que estás en los cielos, y no caer en un rezo, ¿verdad? Sí, sí, no caer en un rezo. Entonces yo digo, Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos y en todo lugar, Señor. Tú me ves aquí, me ves allá, me ves cuando nadie me ve. Y este Padre Nuestro, durante estos 30 años de conocerlo, y aunque a los primeros 5 o 7 no sabía nada de esto, el Padre Nuestro vino a tener algo de sentido en mí a los 7 años, a lo mejor de cristiano. Pero hasta la fecha sigo desmenuzando qué puedo hacer con el Padre Nuestro para poder guiarme a través de Dios, con la oración. Entonces, a lo que voy es que ¿cuántos de nosotros no le decimos a Dios en las mañanas, Señor, tú eres glorioso, por eso te alabo, por eso te bendigo? Pero realmente conocemos el significado dentro de la palabra glorioso. Entonces, glorioso significa lleno de esplendor. Imagínate conocer a Dios lleno de esplendor, donde no lo podemos ver por su esplendor. Y después le dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria, tu esplendor lo has puesto sobre los cielos. Y en el Salmo 8:3 dice David, cuando veo el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, fíjate bien, la obra de tus dedos. Y aunque creemos que el cielo, la tierra y las estrellas y todo fue hecho por la palabra de Dios, David aquí de alguna manera pone para que nosotros nos identifiquemos que Dios tiene un cuerpo. Dice, la obra de tus dedos. Entonces David a mí me está diciendo que Dios no usó algún esfuerzo para hacer todo lo que tú y yo conocemos. Entonces, si yo agarro esta botella de agua, la tengo que agarrar bien de mi mano para que no se me caiga. Ya cuando la destapo, ya la tengo que agarrar bien con las 2 manos para que no se me caiga el tapón. Pero Dios hizo todo lo que conocemos, el universo, las galaxias y todo. Y David viene y lo explicita con 3, como si Dios solamente hubiera pintado o rayado un cuadro, pero con un valor mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Y la obra de tus dedos, dice, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que tú pienses en ellos? O sea, ¿qué somos tú y yo para que tengas memoria de nosotros? En pocas palabras, David estaba impresionado por la obra, por la creación de Dios, por la majestad de Dios. Y algo muy importante que sucedía aquí es que David también era importante en esos tiempos. Pero en esos tiempos David estaba dejando estipulado en la palabra de Dios que él se sometía a la grandeza, a la gloriosa magnificencia de Dios. Y él no era nada en esos momentos y se ponía por debajo de todo lo que Dios era. Nos vamos a Mateo 6:9. El Padre Nuestro empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los términos santificado y santo proceden de la misma raíz que es separar o apartar. Fíjate bien, santificado sea tu nombre. Entonces, no es solamente de palabras cuando oramos, sino que cuando realmente usamos los nombres de Dios o nos dirigimos con Dios, tiene que ser lo que estamos haciendo separado y apartado. Santo. En otras palabras, es que no podemos mezclar, no podemos mezclar el nombre de Dios con el de ningún otro ser. Debemos honrarlo, debemos respetarlo.
con la reverencia que se merece. Imaginémonos que ahorita entra aquí el alcalde. Imagínate que ahorita entra por esa puerta el presidente de la República. Estamos en vivo y no quiero decir como dijeron allá en el Senado, ¿verdad? El presidente de la República Mexicana, o entra el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entra y le digo, ay, ¿qué onda, mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Ya llegaste? Qué bueno que viniste, estamos ansiosos de recibirte. Esta es tu casa. O llega el presidente de México y le digo, no puede ser que estés aquí, no, hombre, siempre he querido. O sea, no me puedo dirigir ni siquiera a tutearlo. ¿Por qué? Porque ellos están embestidos con una ¿qué? Autoridad mayor a la que nosotros tenemos. Entonces, si nos dirigimos a ellos, sería dirigirnos a lo mejor por sus nombres, pero antes del nombre, yo me tengo que dirigir como, señor presidente, ¿cómo está usted? Y luego le doy el nombre. ¿Por qué? Con respeto, ¿verdad? Y honor. De la misma manera es con Dios. No podemos usar el nombre de Dios en cualquier circunstancia o de una manera dándole un valor poco o bajo. Tiene que ser santificado y santo cuando mencionamos a Dios como nuestro Padre. Entonces los nombres de Dios hay que tratarlos con respeto. Hay gente que a veces los usa, ¿han visto a los comediantes? Que los usan en los chistes, meten a Dios. Yo a veces no me quiero ni reír. Son chistosos, pero meten a Dios. El nombre de Dios, muchachos, solo está designado, y aunque la gente y la población lo usa para dioses, el nombre de Dios le pertenece solamente a uno. Porque la palabra Dios es digna de solamente aquel que cumple los requisitos para ser Dios. Y ese es solamente uno, al que tú y yo adoramos. Lo demás son ídolos. Entonces no le podemos llamar Dios a otra cosa. Cuando Hollywood, cuando alguien más nos dice los dioses o dioses con D minúscula, no podemos usar esa expresión para alguien más porque no cumple los requisitos de usar la palabra Dios. Así de sencillo. Imagínate a la gente diciendo chistes. A veces las personas le tienen tanto cariño a Dios que le dicen, ¿cómo? Diosito. Diosito. Diosito te bendiga, mijo. Mi abuela a veces me decía. No podemos usar ese nombre. No podemos darle ese diminutivo. No es regaño, es aprendizaje, ¿verdad? Para que todos podamos, cuando a nuestros hijos chiquitos, ellos no saben a veces de cariño, quieren decirle Diosito, y ahí es donde nosotros podemos actuar, ¿verdad? Y entrar en acción y decirle, mijo, nomás les recuerdo que Dios no es Diosito. Dios es Dios, ¿verdad? Pero no lo podemos disminuir, ¿verdad? O diluir, ¿verdad? Para decirlo Diosito. Y ahí es donde nosotros ya podemos aprender y podemos decirle a nuestros hijos, o a nuestros amigos, o a nuestros ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver uno de los mandamientos en Éxodo 27. Dice que no tomaremos el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al culpable. No dará Jehová al inocente por culpable, ¿verdad? Vamos a las carreras porque es la 1 de la tarde. Y me gustó la NTV. La NTV dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal tu nombre, su nombre. Wow. Estaba haciendo el sillón tirado.
Entonces, tomar el nombre de Dios en vano es lo opuesto a santificarlo. Santificado sea tu nombre. Si nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, es lo opuesto. ¿Y qué es vano? Significa vacío, sin significado. Vano es todo lo opuesto de santificado. Entonces, hoy en día era lo que les comentaba de los artistas, de las personas que no tienen una relación a Dios o que nada más oyen de que hay un Dios y que ayuda y hacen chistes y hacen bromas y hacen esto de Dios mismo. Entonces ahí es usar el nombre de Dios en vano. No podemos estar en nuestra boca a Dios para cosas simples y sencillas. Es como cuando yo daba el ejemplo de las finanzas, porque a veces, una vez me dijo alguien, es que tú debes depender de Dios en tu despensa, o sea, porque enseño lo del ahorro, lo de la quintada y todo eso, y una vez alguien me dijo, por eso, ¿y ahora de qué dependes de Dios? Así me dijo un pastor. Entonces le dijo, pues es que es muy sencillo, le digo, o sea, Dios me dio la habilidad para poder no batallar de esto y no estar diciéndole a Dios en la luz, Dios, ayúdame a apagar la luz, Dios, ayúdame, ya pasé yo por eso, le digo, ya. Pero ahora Dios me ha puesto en una dependencia de Él aún mayor. No significa que dejo de depender de Dios. Pero los planes y los propósitos de Dios, creo yo, para mí ahora son mayores. Y no porque sea más importante, sino porque Dios me ha llevado de un nivel chiquito a otro medio. ¿Sí me explico en esto? Para que no se vaya a ver presuntuoso o algo así por el estilo. En ese sentido es donde nosotros no podemos estar. Ahora, si la situación en la que tú estás viviendo es esa, está muy bien, pero necesitamos pasar a otro nivel, donde donde nosotros dependemos de Dios ahora en otras cosas que no son las mismas de hace 5 años. ¿Me explico? Entonces, hacen chistes con su nombre o hacen usos autorizados, no autorizados de su nombre, aspiran a tener los beneficios y la provisión que acompaña a un nombre sin tener la relación con el dueño de ese nombre. O sea, muchas veces las personas aspiran a los beneficios de Dios sin conocer lo que representa Dios. Caemos como en la confianza. ¿Qué pasa cuando un patrón y un trabajador sobrepasan la confianza? Empiezan empiezan los dolores de estómago, empiezan las diarreas, empiezan las enfermedades, empiezan las muertes de las abuelitas, de los abuelitos, empiezan esto, el otro, aquello. ¿Por qué? Porque hay una confianza de poder ir más allá del beneficio personal solamente de la persona que se beneficia de obtener algo. Entonces Dios exige que reconozcamos el valor de quién es de verdad. Él es el que es, el gran yo soy, y es digno de recibir todo el honor. Recordamos a Jonás. Cuando Jonás estaba huyendo de Dios, que Dios le dijo, necesito que vayas a predicar a Nínive. Y Jonás dijo, no, ya lo vas a perdonar, me voy por otro lado. Y Jonás se va por otro lado huyendo de Dios. Imagínate huir de Dios. Está difícil, ¿no? Es imposible huir de Dios. Se sube al barco, paga su boleto y se echa a dormir. Empieza una gran tempestad, una gran tempestad, una gran tempestad. Y los tripulantes de la barca no sabían ni qué hacer. Empezaron a orar a sus dioses, a rezar, empezaron a tirar todo y baja el capitán y Jonás dormido como un bebé, porque él conocía a Dios, sabía quién era Dios. Por eso a veces yo creo que la traducción está equivocada, huir de Dios. Yo creo que la traducción correcta es que Jonás estaba chiflado, estaba
demasiada confianza con Dios. Él lo conocía y sabía que podía pedir permiso, sabía que podía rebelarse e irse a donde él quería. Al fin y al cabo iba a acabar haciéndolo. Dios lo iba a cuidar y a guardar. Imagínate que Dios, él sabía que lo iba a guardar de la boca de una ballena o de un pez grande, ¿verdad? Para no dar un nombre específico. Entonces todos desesperados en el mar decían: ¿qué está pasando? ¡Ey, despiértate! ¿No ves lo que está sucediendo? ¿No tienes miedo de morir? La verdad, no tengo miedo. Yo sé quién es mi Señor. Yo sé a quién le trabajo. Yo sé quién es mi hacedor. Dice: pues levántate y ora. Y dice que echaron suertes y cayó sobre Jonás. Echaron suertes, va, para ver quién era el culpable. Y luego le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién eres? ¿De qué nacionalidad eres? Y me encanta a veces como dice Isaac: soy hebreo. Y dice Jonás que les dice: soy hebreo. Israelita, no sé si dice eso, israelita, dice, pero dice: sirvo al Dios viviente, al creador de los cielos y la tierra. No, hombre, me imagino que cayeron temblando estas gentes de rodillas y le dicen: ¿por qué nos haces esto? Si tú eres el culpable, ¿qué tenemos de culpa nosotros? Ahí es donde la gente que no conocía a Dios reconoció que el Señor de los cielos y la tierra, aquel creador, era Dios mismo el que los estaba llevando a una tormenta, a una tempestad. Y ellos se dieron cuenta, ya no era pues el Dios de Israel, el Dios de esto por ahí. No, lo vivieron directamente, en vivo y en directo. Y dice la Biblia que después de ahí no rindieron adoración a ningún otro Dios, porque, para que lo entendamos, ¿verdad? Sino al Dios verdadero, que era el que hizo los cielos y la tierra. A eso nos referimos. Entonces, por medio de la revelación de sus nombres, Dios nos dice quién es Él, no quién pensamos nosotros de Él. Pues mira, yo de chiquita, mijo, mi abuelita, no me lo dijo, estoy creyendo. Yo de chiquita, mijo, pues oía ahí que Dios era esto, que era otro, y pues crecí con esto, y por eso yo le digo de cariño: Diosito, mijo, Él nos cuida. Él nos cuida. Y algo hay de cierto en eso. Claro que sí, Él cuida de su creación. Pero Dios nos pide que nos metamos a conocerlo a fondo. ¿Para qué? Para que en cualquier situación, circunstancia, necesidad que tú estés viviendo, podamos tener ese acceso al Dios de poder. Al Dios de poder. Y bendito sea Dios que vamos en ese camino. Vamos en ese camino.